Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Sainz, profesor de asignatura del ITESO, en esta oportunidad de la asignatura de normativa de la construcción, y me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este capítulo de obligaciones fiscales de las constructoras. Te recuerdo que, sin perjuicio de las sesiones virtuales y presenciales que podamos tener, este material busca ser un apoyo para generarte una idea general respecto al universo de obligaciones tributarias que tendrás cuando ya estés en el desarrollo de tu quehacer profesional como arquitecto o como ingeniero. Por lo tanto, en ese sentido está diseñado este material, solamente para darte unas ideas generales, aspectos relevantes e importantes. Gracias por estar conmigo siguiéndonos en este material y por favor, quédate los próximos minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto reiterarte la bienvenida a esta asignatura de normativa de la construcción, particularmente a este capítulo que tiene que ver con las obligaciones fiscales, es decir, el aspecto fiscal de las constructoras o las obligaciones fiscales vistas desde la perspectiva específica del quehacer constructivo, como parte de este entorno de normativa de la construcción. Bueno. Antes de comenzar a hablar en particular de algunos temas específicos fiscales de las constructoras, es muy importante explicarte primero un poco del contexto y del entorno legal que yace en materia fiscal para después poder entender las situaciones específicas, ya que esta parte que te voy a explicar ahora tiene que ver con todas las empresas, con todas las personas físicas o morales o con todas aquellas actividades productivas que generan impuestos. Después veremos la parte específica de las constructoras, insisto, no sin antes buscar contextualizarte para que sea más fácil entender cómo funciona el entorno. Bueno, si ya tuviste oportunidad de ver el material que preparamos para ti en materia de contratos, por ejemplo, recordarás que hablábamos de lo que es una obligación. Decíamos que la obligación en un tema de contratos es un deber jurídico de dar, hacer o no hacer. Bien. Si tú te fijas, ese mismo concepto lo traemos aquí a materia fiscal y simplemente lo estamos ampliando y adecuando a su contexto tributario. Es decir, en materia fiscal, una obligación es un deber jurídico de dar, hacer, no hacer, pero agregamos un cuarto tipo de obligación, que es la de tolerar. Es decir, si te das cuenta, usamos la misma plantilla que en contrato, solamente que aquí, adecuada a la materia fiscal, ampliamos un cuarto tipo de obligación que es la de tolerar. Esto es, cuando hablamos en materia tributaria de obligaciones de dar, eso significa un desprendimiento patrimonial, es decir, entregar el impuesto, desprenderte una parte de tu patrimonio para entregársela al Estado, para que después veremos qué debe hacer el Estado con esa porción que tú le entregas, con esa contribución. En las obligaciones de hacer, entendemos una conducta de acción, cuando la ley te impone que hagas algo. En materia fiscal, de entrada llevas implícitas las dos obligaciones de dar o no, y de hacer. La de dar es pagar el impuesto, desprenderte una parte de tu patrimonio. La de hacer es que lo hagas, ese pago, mediante el llenado de un formato que se llama declaración y a través de un portal bancario y llenando o accediendo a una plataforma electrónica de la autoridad. Entonces, ahí lleva las dos, dar y hacer. La de no hacer es que te abstengas, son las obligaciones de abstención, lo que tienes prohibido, lo que no debes hacer, es decir, abstente de no presentar tus declaraciones, presenta tus declaraciones. Es decir, abstente de omitir el pago total o parcial de una contribución. Abstente, ojo constructores, de comprar facturas por operaciones que no existieron. ¿Ok? Y cuando nos referimos a la obligación de tolerar, vamos a ver más adelante en este material cómo la autoridad fiscal tiene una gama específica de facultades, pero de la que vamos a resaltar es la facultad que tiene de auditarte, las facultades de comprobación. Es decir, que cuando tú vas y declaras determinados ingresos, la autoridad se reserva la potestad de verificar que efectivamente los ingresos que declaraste son los que corresponden a la realidad, que no hayas por ahí declarado menos. Entonces, el hecho de que la autoridad pueda venir a revisarte esa parte, tú debes tolerar, al amparo del artículo 16 constitucional, una visita domiciliaria para que pueda la autoridad cerciorarse que has cumplido tus deberes tributarios. A eso se refiere la obligación de tolerar. ¿Okay? Entonces, la obligación fiscal al final del camino es este deber jurídico de dar, hacer, no hacer o tolerar, y va encaminado específicamente a un propósito, al gasto público. Es decir,
¿Cuál es la razón por la cual se pagan impuestos? No es por un sostenimiento gracioso hacia el Estado o para generar ciertos esquemas o estructuras de lujo, no. El Estado está creado para satisfacer necesidades generales de las personas y para eso necesita recursos. Y entonces las personas aportamos, contribuimos, por eso hablamos del concepto contribución, que es sinónimo de tributo en este contexto, donde aportamos una contribución para que el Estado pueda realizar sus funciones. Y así seguimos, vamos a ver más adelante, un tema de solidaridad social, donde el que más gana, más aporta para financiar de alguna manera el sostenimiento del que menos oportunidades o actividades económicas ha podido tener, ¿no? Ya practicaremos esto un poco más adelante. Entonces, una cosa importante que debes conocer, que vemos aquí a la luz de este tercer renglón de esta diapositiva que me haces el favor de mirar, es que el deber jurídico de contribuir al gasto público tiene un sustento constitucional, es decir, viene en la ley más importante de nuestro país, que es el artículo 31, fracción cuarta constitucional. Bien, seguimos adelante. ¿De acuerdo? Entonces, hace un momento, si recuerdas, hablábamos un poco del concepto gasto público, es decir, ¿para qué se pagan los impuestos? Para un fin. ¿Cuál es el fin? El gasto público. Ok, de manera general, ¿qué podemos entender como tal? ¿Como gasto público o como GP, que te pongo aquí entre paréntesis en el primer parrafito? Te propongo esto. Entendamos gasto público de manera general como toda erogación que realiza el Estado mexicano con el propósito de satisfacer necesidades sociales, generales o colectivas. Dicho de otra manera, si el Estado realizara un gasto para satisfacer una necesidad individual, particular, privada, etcétera, entonces ese no es gasto público y por tanto no estás obligado a contribuir a eso. Nosotros estamos obligados bajo un principio de solidaridad social, es decir, de contribuir a fin de que las personas que tienen o han tenido menos resultados económicos, digamos, o patrimoniales que nosotros, puedan tener a través del gasto público elementos o generación de oportunidades económicas para que el día de mañana puedan tener igual que tú o más que tú esas mismas oportunidades, ¿no? Entonces, servicios públicos son gastos generales, satisfacen necesidades generales. Si hablamos a nivel municipal, un alumbrado, alcantarillas, recolección de basura, en fin, todo este tipo de conceptos que conocemos como de necesidad general, que todos necesitamos, ¿de acuerdo? Bien. Una cosa interesante que vas a ver aquí al final de la diapositiva en cuanto al gasto público es que este se diseña a partir del presupuesto de egresos. Y este presupuesto de egresos tiene como características importantes la siguiente, que no se te deben de olvidar. Es anual, es decir, cada año hay un presupuesto nuevo. No puede hacerse, el gobierno no puede gastar un solo peso que no esté en este presupuesto. Es un principio de legalidad, viene en la misma Constitución. Y este presupuesto, ojo con esto, es determinado exclusivamente por los representantes del pueblo. ¿Quiénes representan al pueblo? Los diputados. Esto es, el Senado no participa en el diseño del presupuesto, solamente lo hacen los diputados como representantes del pueblo. Entonces esto sigue un principio. El pueblo es el que decide qué impuestos quiere pagar para sufragar el gasto público, es decir, para atender sus propias necesidades. Muy bien. Bien, continuamos. Ahora es importante hablarte un poquito de los sujetos. Hay una relación fiscal. En la relación fiscal participan dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El que tiene el derecho de exigir. ¿Qué te puede exigir? El pago del crédito fiscal. Ya veremos este concepto un poco más adelante de manera más amplia. Es decir, lo que debes pagar, lo que debes contribuir es un crédito fiscal, ¿ok? El sujeto activo es el que tiene el derecho a exigirte ese pago. Por lo tanto, el sujeto pasivo es el que tiene el deber de cumplir con esa obligación de dar, hacer, no hacer o tolerar, como vimos al principio de este material. ¿Okay? Entonces, el sujeto activo, ¿quién es? El Estado, Hacienda, el SAT, el IMSS, el Infonavit, lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el sujeto pasivo? Tú, yo, los contribuyentes.
las empresas, los constructores, las constructoras, la urbanizadora, la fraccionadora, es decir, todos los particulares que estamos realizando la actividad que genera riqueza, que genera ingresos. ¿Okay? Y vamos a ver elementalmente que el sujeto pasivo básicamente tiene dos tipos, el sujeto pasivo directo y el sujeto pasivo indirecto. ¿Quién es el sujeto pasivo directo? Es aquella persona que generó el crédito fiscal, es decir, el que tiene que pagar el impuesto y lo paga, ¿sí? Yo, Carlos, recibí $1,000,000 de pesos por un servicio que presté, unos honorarios, ¿ok? Yo recibí el dinero, yo de ese $1,000,000 de pesos tengo que pagar una parte de impuestos, ¿ok? Yo lo generé, yo generé la riqueza, yo generé el crédito fiscal, yo lo pago. A diferencia de el indirecto, es decir, el sujeto pasivo indirecto es la persona que no genera el crédito fiscal, sin embargo, tiene que pagarlo. ¿Cuál es el caso? Imagínate en tu constructora, tú como constructor eres el patrón, ¿no? Tienes trabajadores. Tú le vas a pagar un salario a tus trabajadores, ¿no? A los albañiles, a los ingenieros, etcétera, ¿no? Ok, supervisores de obra, qué sé yo. Y entonces, de lo que tú les estás pagando, hay una parte que les vas a retener. Ellos tienen que pagar el impuesto a la renta, pero en este caso la ley establece lo siguiente, a ver, ¿quién genera el impuesto a la renta por el salario? El trabajador, ok, pero el trabajador no lo paga. ¿Quién lo paga? El patrón. Entonces, ¿qué hace el patrón? Le retiene el impuesto al trabajador de tal suerte que si va a ganar 10,000 pesos, recibe 8,000 porque ya le están reteniendo 2,000 y esos 2,000 se los va a enterar el patrón a Hacienda como a cuenta de este impuesto que generó el trabajador. Entonces, si te fijas, ¿quién está pagando el impuesto? El patrón. Pero el patrón causó el impuesto, no, porque el patrón no recibió el ingreso. ¿Quién recibió el ingreso? El trabajador. Entonces, una persona que no generó el impuesto es quien lo está entregando al fisco federal. Entonces, este es el caso de los sujetos pasivos indirectos, es decir, quienes no generan el crédito fiscal, sin embargo, la ley les obliga a que sean ellos quien lo paguen. ¿Bien?